El hambre era un dolor constante en el estómago de Miguel Ángel Suárez. Sentado al borde de su cama, en aquel cuarto minúsculo y oscuro que olía a humedad, contemplaba las paredes descascaradas mientras los gritos de los vecinos se filtraban a través de ellas. Sobre la mesa desvencijada, las amenazas de los agiotistas acumulaban polvo junto a facturas sin pagar. 3 días más, le habían dicho, o tus dedos no volverán a sostener nada. Aquellas manos que ahora temblaban habían sido las más hábiles de Puebla. Miguel cerraba los ojos y podía verse a sí mismo en el taller, transformando trozos de caoba en verdaderas obras de arte, mientras clientes adinerados se maravillaban ante sus creaciones. El carpintero con manos bendecidas, le llamaban. Pero eso había sido antes de que todo se derrumbara, antes de que el alcohol se convirtiera en su único consuelo. A pocos kilómetros de su miserable habitación se alzaba majestuosa la Basílica de Guadalupe, resplandeciente bajo el sol de México, recibiendo a miles de peregrinos diariamente. Sus muros no solo albergaban la imagen sagrada de la Morenita del Tepeyac, sino también las ofrendas de generaciones de fieles, joyas, monedas de oro, exvotos de plata. Un tesoro acumulado por siglos, custodiado más por la fe que por los escasos guardias que vigilaban el recinto. Durante 3 días, Miguel había observado pacientemente. Conocía ya los horarios de los celadores, los puntos ciegos de las cámaras de seguridad, el momento exacto en que la basílica quedaba casi desierta antes del cierre. Sus ojos, antes llenos de creatividad, ahora calculaban con precisión el valor de cada ofrenda, cada candelabro, cada pieza que podría salvar su miserable existencia. «Mijo, nunca olvides que la Virgen todo lo ve», le decía María su madre, mientras encendía veladoras ante la imagen de Guadalupe que presidía su humilde sala. Miguel recordaba cómo ella besaba el escapulario cada noche antes de dormir, cómo hablaba con la Virgen como si fuera una amiga cercana. Cuando el cáncer se la llevó, también se llevó la fe de Miguel. ¿Dónde estaba tu Virgen cuando mamá suplicaba por un milagro?, había gritado al vacío de la iglesia en el funeral. Con determinación nacida de la desesperación, Miguel guardó en su bolsillo una navaja y un pequeño martillo. Esta noche, la basílica le daría lo que Dios le había negado, una oportunidad de sobrevivir. Si Dios me abandonó primero, se justificaba en silencio. ¿Qué más da si tomo lo que su casa guarda en abundancia? En su mente, las deudas, las amenazas y el hambre pesaban más que cualquier mandamiento aprendido en la infancia. Antes de salir, su mirada se detuvo en una pequeña fotografía arrugada sobre la mesa. En ella, su madre sonreía sosteniendo un rosario de madera que él mismo había tallado. Miguel tomó la foto, la contempló por un instante y luego la devolvió a la mesa. «Perdóname, mamá», susurró mientras la culpa y la determinación libraban una batalla en su interior. «Pero tu Dios ya no está para mí, y yo necesito sobrevivir». La planificación había sido meticulosa. Durante semanas, Miguel había estudiado cada detalle. Las rondas de los guardias cada 45 minutos, los 3 minutos exactos que tardaba el celador en revisar la capilla lateral, la ventana del baño que nadie cerraba correctamente. Como artesano que fue, Miguel sabía que la perfección estaba en los detalles, y este trabajo no sería diferente. Un mapa mental de la basílica se había grabado en su memoria con la misma precisión con que antes visualizaba sus diseños en madera. «O me pagas lo que debes con intereses, o le diré a don Ramiro dónde encontrarte». La voz burlona de Eduardo, el flaco Ramírez, seguía resonando en sus oídos desde su último encuentro. Miguel sabía que no era una amenaza vacía. Había visto lo que don Ramiro hacía con los deudores. «Necesito algo grande, algo que me saque de este agujero para siempre», pensó mientras calculaba que las ofrendas de la basílica podrían proporcionarle 10 veces lo que necesitaba para saldar sus deudas. Mientras caminaba hacia la basílica, un recuerdo invadió su mente como una niebla espesa. Su madre, postrada en la cama del hospital, aferrándose a su mano con las pocas fuerzas que le quedaban. «Mijo, prométeme que nunca profanarás lo sagrado. La Morenita castiga con visiones terribles a quienes la ofenden». Miguel había asentido entonces, solo para calmar a su madre moribunda. Ahora, aquellas palabras eran como agujas en su conciencia, pero el hambre y el miedo eran más fuertes que las supersticiones. La noche había caído cuando Miguel se deslizó por la ventana del baño. El aire dentro de la basílica era diferente, denso, cargado de incienso y de siglos de oraciones. Sus pasos resonaban ligeramente sobre el mármol.
mientras su corazón latía con tanta fuerza que temía que los guardias pudieran escucharlo. Las sombras de los santos parecían seguirlo con sus ojos inmóviles, acusadores. El sudor frío recorría su espalda mientras avanzaba hacia el altar principal, donde sabía que se guardaban las ofrendas más valiosas. El sonido repentino de llaves hizo que Miguel se congelara. Don Mateo, el viejo celador, había cambiado su rutina. Con el corazón a punto de estallar, Miguel se lanzó tras una columna, conteniendo la respiración. Los pasos se acercaban peligrosamente. En un movimiento desesperado, se arrastró hasta ocultarse detrás del altar, a escasos metros de la urna que contenía el sagrado manto de la Virgen. Nunca había estado tan cerca de ella. Podía distinguir los detalles del ayate donde, según la tradición, había quedado impresa milagrosamente la imagen de la guadalupana. Cuando los pasos del celador finalmente se alejaron, Miguel emergió de su escondite. Con manos temblorosas comenzó a recoger los exvotos de plata, las monedas antiguas, los rosarios con cuentas de oro. Cada objeto encontraba rápidamente su lugar en la mochila que llevaba. Sin embargo, al estar frente a la imagen de la Virgen, sintió una inexplicable opresión en el pecho. Aquellos ojos, pintados siglos atrás, parecían mirarlo directamente a él, como si la morenita conociera cada uno de sus pensamientos. Sobre el altar mayor brillaba la corona de oro macizo, adornada con esmeraldas y rubíes, la pieza más valiosa de toda la basílica. Con solo esa corona, Miguel podría pagar sus deudas, desaparecer, quizás incluso empezar de nuevo en otra ciudad. Pero para alcanzarla, tendría que acercarse peligrosamente al manto sagrado. Es solo un pedazo de tela antigua, se dijo para darse valor, aunque sus manos sudaban profusamente y un extraño mareo comenzaba a apoderarse de él. Al extender su brazo hacia la corona, Miguel sintió que sus piernas flaqueaban. Un temblor incontrolable se apoderó de su cuerpo. Solo un objeto más y termino, se repetía, mientras gotas de sudor frío resbalaban por su frente. La culpa, el miedo y la desesperación se entremezclaban en su interior como una tormenta. Por un instante, creyó escuchar la voz de su madre. «Mijo, aún estás a tiempo de detenerte». Con un movimiento brusco, Miguel perdió el equilibrio mientras intentaba alcanzar la corona. Sus dedos, aquellos que habían creado belleza de la madera, rozaron accidentalmente el cristal que protegía el sagrado manto. En ese preciso instante, una corriente eléctrica pareció recorrer todo su cuerpo. La basílica comenzó a girar a su alrededor y una luz cegadora, más brillante que 1000 soles, inundó su visión. Miguel quiso gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. El mundo que conocía se desvanecía, mientras su conciencia era arrastrada hacia un abismo de luz pulsante. El tiempo dejó de existir. Miguel flotaba en un espacio sin límites, envuelto en luces que cambiaban del dorado al azul celeste, colores que se entretejían formando patrones que ningún artista humano podría concebir. La basílica, la ciudad, el mundo entero habían desaparecido. No había suelo bajo sus pies ni techo sobre su cabeza, solo una infinitud luminosa que pulsaba como si estuviera viva. De entre aquella luz emergió una figura que Miguel reconoció al instante, a pesar de que su corazón insistía que era imposible. María Vega, su madre, no como el cuerpo consumido por el cáncer que había enterrado, sino resplandeciente, con el rostro sereno que recordaba de su infancia. No era un fantasma ni una aparición terrorífica, sino una presencia tan real y tangible que Miguel extendió sus manos instintivamente para tocarla. «Hijo mío, ¿has olvidado quién eres realmente?», preguntó María con una voz que parecía resonar no en el aire, sino directamente en el alma de Miguel. No había reproche en su tono, solo una infinita compasión que hizo que las lágrimas brotaran incontrolables de los ojos del hombre. «La madera siempre te habló, Miguel. Tus manos fueron bendecidas con un don que despreciaste». Como en una película proyectada en el aire mismo, Miguel comenzó a ver escenas de su propia vida. El niño de 7 años tallando figuritas con la navaja que su padre le había regalado. El adolescente ganando concursos escolares con sus esculturas. El joven artesano cuyos muebles eran codiciados por familias adineradas. Veía la belleza que sus manos habían creado, el orgullo en los ojos de sus padres, la satisfacción profunda que sentía al finalizar cada obra. La visión cambió. Miguel se vio a sí mismo sosteniendo la mano de su madre en el hospital, las últimas horas antes de que ella partiera. «Prométeme que serás un hombre de bien»,
que usarás tu don para honrar a Dios y a la Virgen, le había pedido ella. Lo prometo, mamá, había respondido él. Una promesa que había olvidado hasta este momento, sepultada bajo años de amargura y resentimiento. Súbitamente la luz se transformó, y ahora era el rostro de su padre, Javier Suárez, quien lo observaba con ojos serenos. Miguel sintió un nudo en la garganta. Su padre, aquel hombre de pocas palabras que le había enseñado el oficio, aquel a quien nunca había podido impresionar del todo, estaba frente a él, no como el recuerdo de un cadáver en un ataúd tras el accidente en el taller, sino vital y fuerte como en sus mejores años. El talento que Dios te dio no es para ser desperdiciado, dijo Javier con una claridad que jamás había tenido en vida. Miguel observó las manos de su padre, callosas y fuertes, idénticas a las suyas propias. Cada pieza que creamos cuenta una historia, hijo. ¿Qué historia están contando tus manos ahora? La pregunta atravesó a Miguel como una flecha, haciéndole consciente del martillo y la navaja que llevaba para profanar el templo. La visión cambió nuevamente. Ahora Miguel observaba a una adolescente que nunca había visto, arrodillada frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Su cabello negro caía sobre sus hombros mientras rezaba fervientemente, con lágrimas resbalando por sus mejillas morenas. Había algo familiar en su rostro, en la forma de sus manos, en el arco de sus cejas. Con asombro que le cortó la respiración, Miguel comprendió quién era. Lola, su hija, a quien había abandonado antes de que pudiera recordarlo. La niña que había dejado en brazos de Carmen cuando huyó de sus responsabilidades, ahora era una jovencita. «Virgencita, por favor», escuchó Miguel que suplicaba. «Ayuda a mi papá a encontrar su camino de regreso a nosotras. No sé dónde está, pero tú sí lo sabes». El corazón de Miguel se contrajo dolorosamente. Había abandonado a su esposa y a su hija por cobardía, por incapacidad de enfrentar el fracaso cuando su negocio quebró. Les había dejado solo una nota y había desaparecido, convenciéndose de que estarían mejor sin él. Ahora veía el vacío que había dejado, el dolor que había causado, la niña que crecía anhelando conocer a un padre que la había abandonado. La escena se transformó de nuevo. Miguel se vio transportado a un vecindario humilde, donde niños jugaban entre casas de lámina y concreto sin terminar. Reconoció la colonia San Juan, al este de la ciudad, una zona que había evitado durante años por su fama de peligrosa. Entre las casas destartaladas, una pequeña capilla abandonada se erguía con sus muros agrietados y su techo parcialmente derrumbado. Fue entonces cuando una voz diferente, dulce como la miel pero firme como la roca, resonó a su alrededor. «Tus manos pueden construir más que simples objetos». Miguel supo inmediatamente que era ella quien le hablaba. No necesitaba verla para reconocer la voz de la madre que había estado esperando su regreso durante todos estos años de extravío. En rápida sucesión, Miguel comenzó a ver imágenes de un futuro posible. Sus manos restaurando muebles antiguos en un pequeño taller, él mismo trabajando en la reconstrucción de la capilla abandonada. Jóvenes del barrio aprendiendo el oficio de la carpintería bajo su tutela. Familias reuniéndose en la capilla renovada para celebrar bautizos y bodas. La visión se volvió aún más personal. Miguel sentado en una mesa con Carmen, ahora con líneas de expresión que no recordaba en su rostro, conversando tranquilamente mientras Lola entraba con un proyecto escolar de madera para mostrarle. «¿Me ayudas a terminarlo, papá?», preguntaba la jovencita con una sonrisa que era reflejo de la suya propia. En esta visión, Miguel veía algo que había creído imposible: una familia reconciliada, un hogar reconstruido, un propósito recuperado. La intensidad de la luz aumentó hasta volverse casi insoportable. Miguel sentía que su alma entera estaba siendo lavada, purificada por aquella presencia divina. Un amor incondicional, como nunca había experimentado, lo envolvió por completo. No era un amor que juzgaba o condenaba, sino uno que aceptaba, que sanaba, que transformaba desde dentro. «Este es tu verdadero propósito, hijo mío», dijo la voz con una ternura infinita. «No viniste a este mundo para robar, sino para crear. No para destruir, sino para construir. No para abandonar, sino para reunir». Las palabras penetraron hasta lo más profundo del ser de Miguel, despertando una verdad que siempre había estado allí, enterrada bajo capas de dolor y resentimiento. El amanecer llegaba a la Ciudad de México cuando el padre Francisco encontró a Miguel de rodillas frente al altar, con el rostro bañado en lágrimas. A su alrededor,
Esparcidos como hojas secas, estaban los objetos que había intentado robar. No había intentado huir, aunque tuvo horas para hacerlo. Simplemente permanecía allí, inmóvil, como si acabara de despertar de un sueño profundo y no reconociera el mundo a su alrededor. «¿Qué has hecho, hijo?», preguntó el anciano sacerdote, aunque la escena revelaba claramente lo ocurrido. El rostro arrugado del padre Francisco no mostraba ira, sino una profunda tristeza mientras observaba a aquel hombre desmoronado a los pies de la Virgen. Con un suspiro, el sacerdote lo ayudó a levantarse y lo condujo hacia la sacristía. Sentados en la penumbra de aquel espacio sagrado, Miguel confesó todo: sus deudas, su desesperación, el plan del robo y, con voz temblorosa, la extraordinaria visión que había experimentado al tocar el manto. «Padre, vi a mi madre y a mi padre. Vi a mi hija a quien abandoné. Vi mi vida como debería haber sido», explicaba entrecortadamente, sabiendo lo inverosímil que sonaba. «Sé que debo ir a la cárcel, pero antes quería que supiera que estoy arrepentido de verdad». El padre Francisco escuchó en silencio, estudiando el rostro de aquel hombre quebrado. En sus 68 años como sacerdote, había escuchado muchas historias de criminales arrepentidos, algunas sinceras, otras meras estratagemas para conseguir indulgencia. Pero algo en la mirada de Miguel, en la forma en que sus manos de artesano temblaban al hablar de la visión, le decía que este hombre no mentía, al menos no conscientemente. «La ley tiene su camino, y la iglesia tiene el suyo», dijo finalmente el sacerdote. «Lo que has intentado hacer es grave, pero lo que me cuentas también es extraordinario». El anciano se levantó con dificultad, sus rodillas protestando por el esfuerzo. «Tenemos una propuesta para ti, Miguel Ángel Suárez. La basílica necesita un carpintero para restaurar varios elementos de madera que se están deteriorando. Si aceptas trabajar aquí, bajo mi supervisión, como reparación por lo que intentaste hacer, no presentaremos cargos». Miguel levantó la mirada, incrédulo. ¿Una segunda oportunidad? ¿Aquí, en el mismo lugar que había intentado profanar? Su mente era un torbellino de emociones contradictorias: alivio por evitar la cárcel, vergüenza por el trato inmerecido y un miedo profundo a fallar nuevamente. «¿Por qué confiaría en mí, padre? Soy un ladrón», murmuró. «Porque si la Virgen te dio una visión como la que describes, debe tener planes para ti», respondió simplemente el sacerdote. «Y yo no soy quien para interferir con los designios de Nuestra Señora de Guadalupe». Los primeros días en la basílica fueron un purgatorio para Miguel. Los empleados lo miraban con sospecha, murmurando a sus espaldas cuando pasaba. El guardia de seguridad lo seguía con la mirada, como esperando sorprenderlo robando nuevamente. Miguel trabajaba en silencio, restaurando primero un confesionario cuya madera se había agrietado con los años, luego los marcos dorados de algunos cuadros religiosos. Poco a poco, mientras sus manos recordaban el lenguaje de la madera, algo despertaba en el interior de Miguel: la satisfacción de ver un objeto restaurado, de devolver belleza a lo que estaba deteriorado. Era como un bálsamo para su alma herida. Cada tarde, cuando los visitantes se habían marchado, Miguel trabajaba hasta el anochecer, perdido en la concentración que siempre había caracterizado su oficio. «La madera y las personas no son tan diferentes», se decía mientras lijaba pacientemente un antiguo reclinatorio. «Ambas tienen cicatrices ocultas, nudos de dolor, áreas de debilidad, pero con el trabajo adecuado, paciencia y las herramientas correctas, ambas pueden recuperar su belleza original». La metáfora no se le escapaba. Mientras restauraba objetos sagrados, sentía que algo en su interior también estaba siendo restaurado. Una tarde, mientras comía solo en un rincón del patio trasero de la basílica, una anciana de rostro amable se acercó con una sonrisa. «¿Me permite acompañarlo?», preguntó, sentándose junto a él sin esperar respuesta. «Soy Guadalupe Reyes, pero todos me llaman Lupita. Vendo velas en la entrada desde hace más de 40 años». Miguel asintió, incómodo ante este acercamiento inesperado. «Miguel Suárez», respondió escuetamente, esperando que la mujer notara su deseo de soledad. Pero Lupita parecía inmune a las señales sociales. Con naturalidad, comenzó a desenvolver su propio almuerzo: tortillas recién hechas y frijoles que compartió con Miguel sin preguntarle. «Su trabajo en el altar lateral es extraordinario», comentó Lupita como si fueran viejos amigos. «Tiene manos bendecidas, como mi esposo, que en paz descanse». Miguel la miró sorprendido. ¿Cómo sabía esta mujer sobre su trabajo?
El altar lateral apenas había sido reinstalado esa mañana. Lo que comenzó como una conversación incómoda se transformó en la primera interacción genuina que Miguel había tenido en meses. Lupita le contó historias de peregrinos que habían experimentado milagros, de conversiones repentinas, de visiones similares a la suya. La Virgencita trabaja a su manera, explicaba la anciana. A veces necesitamos tocar fondo para poder mirar hacia arriba. La paz recién descubierta de Miguel se vio brutalmente interrumpida una semana después. Eduardo el Flaco Ramírez lo esperaba en la esquina cuando salía de la basílica. Su figura delgada se recortaba amenazante contra la pared, el cigarrillo en sus labios iluminando intermitentemente su rostro anguloso. «Pensé que habías huido, cabrón», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «¿Dónde está mi parte del botín?» Miguel sintió que su estómago se convertía en un nudo. «No hubo botín, Eduardo. No robé nada», respondió, manteniendo la voz baja pero firme. Explicó brevemente lo sucedido, omitiendo la parte de la visión, sabiendo que Eduardo solo se burlaría de ello. «Estoy trabajando aquí ahora, legalmente. He terminado con esa vida». La reacción de Eduardo fue exactamente la que Miguel temía. Primero, incredulidad, luego burla, finalmente una furia fría y calculada. «Don Ramiro no acepta excusas, Miguel», siseó, acercándose hasta que su rostro quedó a centímetros del de Miguel. «Me debes dinero, y si no pagas con efectivo pagarás de otras formas. Quizás empezando por esa basílica donde ahora te escondes como una rata». La amenaza quedó flotando en el aire como veneno. Miguel observó a Eduardo alejarse, sabiendo que esto no había terminado. Esa noche no pudo dormir. La tranquilidad que había comenzado a construir se desmoronaba ante la realidad de su pasado acechándolo. Al día siguiente, con las ojeras marcando su rostro, Miguel buscó al padre Francisco. En la privacidad del despacho del sacerdote, Miguel confesó su nueva preocupación. «Mi pasado me ha encontrado, padre, y no solo me pone en peligro a mí, sino a la basílica y a todos ustedes», explicó con voz tensa. La respuesta del anciano lo sorprendió. «Los muros de esta basílica han resistido terremotos, inundaciones y revoluciones, Miguel», dijo con serenidad. «Tu amigo no es el primer peligro que enfrentamos, ni será el último. La Virgen nos protege, pero también nos da la sabiduría para protegernos a nosotros mismos». Con un movimiento lento, el sacerdote descolgó el teléfono y marcó un número. «Mi hermano es comandante de policía. Es tiempo de enfrentar tu pasado completamente, hijo mío». Esa misma noche, después de horas hablando con las autoridades, Miguel regresó a su pequeña habitación en la parte trasera de la basílica. Se sentía extrañamente ligero, como si hubiera depositado una carga que llevaba años arrastrando. Había confesado todo: sus asociaciones con Eduardo, las pequeñas estafas en las que había participado, incluso detalles sobre las operaciones de don Ramiro que había presenciado. «Si voy a comenzar de nuevo», se había dicho, «debe ser desde cero, sin secretos». Arrodillado junto a su cama, Miguel hizo algo que no había hecho desde la muerte de su madre: rezar. No fue una oración formal o estructurada, sino un diálogo simple y directo. «No sé si merezco esta segunda oportunidad», susurró en la oscuridad, «pero prometo no desperdiciarla. Dame fuerza para enfrentar lo que viene». El destino, sin embargo, tenía preparada una prueba aún mayor para la recién descubierta fe de Miguel. 2 semanas después, mientras trabajaba en la restauración de un antiguo banco de madera, escuchó una voz que lo dejó paralizado. Era una adolescente preguntando a Lupita sobre los horarios de las misas. Miguel levantó la mirada lentamente, temiendo y anhelando a la vez confirmar lo que su corazón ya sabía. Allí estaba ella, Lola Suárez, su hija, exactamente como la había visto en la visión. El mismo cabello negro cayendo sobre sus hombros, los mismos ojos que eran reflejo de los suyos. Miguel sintió que el mundo se detenía. ¿Qué hacía ella aquí? ¿Era otra visión, otro mensaje divino? Pero Lupita la trataba con normalidad, respondiendo a sus preguntas, ofreciéndole una veladora. Cuando Lola se alejó hacia el altar, Miguel se acercó tembloroso a Lupita. «¿Esa niña viene a menudo?», preguntó con un hilo de voz. La anciana sonrió con ese conocimiento profundo que parecía poseer sobre todos. «Cada miércoles desde hace meses», respondió. «Viene a pedir por su padre desaparecido, una niña con mucha fe». Lupita lo miró directamente a los ojos. «¿Por qué no hablas con ella? Las oraciones a veces se responden de la forma más inesperada». El encuentro fue como un choque eléctrico para ambos.
Miguel se acercó mientras Lola observaba fascinada los detalles del altar que él había restaurado. «Es hermoso, ¿verdad?», dijo él, con el corazón martilleando contra su pecho. «La madera de cedro puede durar siglos si se cuida adecuadamente». Lola se giró, sorprendida por la interrupción, pero respondió con educación. La conversación fluyó con una naturalidad inesperada. Ella comentó sobre los detalles tallados. Él explicó el proceso de restauración. Miguel observaba cada gesto, cada sonrisa de su hija, maravillándose de la persona en que se había convertido sin él. «Tengo cierta habilidad para la carpintería también», mencionó Lola con timidez. «Mi madre dice que lo heredé de alguien que conoció hace tiempo». Antes de que Miguel pudiera responder, un grito ahogado interrumpió el momento. Carmen Mendoza, pálida como un fantasma, los observaba desde la entrada de la capilla. 13 años habían pasado, pero Miguel la reconoció al instante. El amor de su juventud, la mujer a quien había abandonado en el momento más difícil. «Aléjate de mi hija», exclamó Carmen, avanzando rápidamente para ponerse entre ambos. Sus ojos, que una vez lo habían mirado con amor, ahora estaban llenos de furia y miedo. «¿Cómo te atreves a acercarte a ella después de todos estos años?». Lola miraba confundida de uno a otro. «Mamá, ¿qué sucede? ¿Quién es él?», preguntó, pero algo en su expresión sugería que ya intuía la respuesta. «Nadie importante», respondió Carmen, tomando a Lola del brazo. «Nos vamos ahora mismo». Antes de marcharse, miró a Miguel con desprecio. «No te atrevas a buscarla. No tienes ningún derecho». Los días siguientes fueron un tormento para Miguel. El breve encuentro con su hija había despertado un anhelo profundo que no sabía que tenía. Trabajaba mecánicamente, su mente constantemente reviviendo aquellos minutos de conversación, preguntándose si Lola habría adivinado quién era él. Carmen tenía razón en protegerla. ¿Qué padre había sido él todos estos años? Para su sorpresa, Lola regresó la semana siguiente, esta vez sola y con propósito claro en su mirada. «Sé quién eres», dijo directamente al encontrarlo. «Mi madre me lo contó todo. Dijo que te fuiste cuando yo era bebé, que nunca te importamos». Miguel sintió cada palabra como una puñalada, pero no podía negar la verdad. «Lo que hice no tiene justificación», respondió con sinceridad. «Era joven, estaba asustado y tomé el camino fácil. Ha sido el mayor error de mi vida». Contrario a lo que esperaba, Lola no se marchó. Durante semanas, siguió visitándolo a escondidas de Carmen. Miguel le mostraba técnicas de carpintería, le contaba sobre sus abuelos, respondía a sus preguntas sin intentar justificarse. Cada encuentro era un pequeño milagro, una oportunidad de conocer a la hija que había abandonado. Mientras tanto, el padre Francisco había estado observando el talento de Miguel con creciente admiración. Una tarde, lo llamó a su despacho con una propuesta inesperada. «Hay una capilla abandonada en la colonia San Juan», explicó el anciano. «Lleva años deteriorándose y la comunidad no tiene recursos para restaurarla. Pensé que quizás tú...». Miguel quedó sin palabras. Era exactamente como en su visión, la capilla abandonada en el barrio pobre. «¿Yo?», preguntó finalmente. «Padre, apenas estoy reconstruyendo mi propia vida. ¿Cómo podría reconstruir una casa de Dios? Precisamente porque estás en reconstrucción», respondió el sacerdote con una sonrisa. «A veces, al ayudar a sanar otros espacios, sanamos los nuestros propios». La primera visita a la colonia San Juan fue reveladora. Entre calles sin pavimentar y casas humildes, Miguel encontró la capilla exactamente como la había visto en su visión. Muros agrietados, techo parcialmente derrumbado, pero con una estructura básica sólida que podía ser salvada. Los niños jugaban en la calle, exactamente como en aquella escena trascendental que había presenciado. «No puedo hacerlo solo», dijo Miguel al padre Francisco, sintiendo el peso de la responsabilidad. «No tengo los conocimientos de construcción necesarios, ni los recursos». «No estarás solo», respondió el sacerdote. «La basílica apoyará con materiales, y tú tienes algo más valioso que ofrecer, tus manos y tu conocimiento». El inicio fue difícil. Los habitantes de la colonia miraban con desconfianza a este extraño que decía venir en nombre de la basílica. ¿Quién era? ¿Por qué les ayudaba? Miguel trabajaba silenciosamente, comenzando por evaluar los daños, rescatando lo que podía salvarse, descartando lo irreparable. Un día, mientras Miguel luchaba con una viga particularmente difícil, notó a un grupo de adolescentes observándolo con curiosidad. «¿Quieren ayudar?», preguntó, ofreciéndoles herramientas.
Para su sorpresa, aceptaron. Así comenzó, casi por accidente, la escuela improvisada de carpintería. Miguel les enseñaba técnicas básicas, les explicaba las propiedades de diferentes maderas, los guiaba en la creación de pequeños objetos que podían vender o regalar. Una tarde, mientras supervisaba el trabajo de sus jóvenes aprendices, Miguel levantó la mirada y vio a Lola observándolo desde la entrada. Había venido sin avisar, siguiendo las indicaciones de Lupita sobre su nuevo proyecto. ¿Puedo unirme?, preguntó con timidez, y Miguel sintió que su corazón se expandía de alegría. Lo que Miguel no sabía era que Carmen también había escuchado sobre su trabajo en la capilla. Una tarde, mientras enseñaba a los jóvenes a tallar motivos florales, sintió una mirada sobre él. Al levantar los ojos, la vio, medio oculta tras un árbol, observando el trabajo comunitario que había organizado. No se acercó, pero tampoco lo detuvo cuando Lola corrió a enseñarle la pequeña cruz de madera que había tallado. Era un comienzo, pensó Miguel. Un pequeño paso hacia la posibilidad de redención. Eduardo, el flaco Ramírez, observaba con rabia mal contenida la transformación de la comunidad. Desde su detención y posterior liberación bajo fianza por falta de pruebas contundentes, había estado planeando su venganza. Miguel no solo había escapado de sus garras, sino que ahora era una especie de héroe local, respetado y querido por la misma gente a la que Eduardo alguna vez extorsionó. Mientras la comunidad se reunía para la celebración de reapertura de la capilla restaurada, Eduardo rondaba las sombras con una botella de gasolina y el odio creciendo en su interior. El día de la celebración había llegado finalmente. Después de 6 meses de trabajo intenso, la capilla de San Juan resplandecía como nunca antes. El techo había sido completamente reconstruido, los muros resanados y pintados de blanco, los pisos de barro restaurados a su belleza original. Pero lo más impresionante era el nuevo altar de madera que Miguel había tallado personalmente, una obra maestra que mostraba a la Virgen de Guadalupe rodeada de rosas, cada pétalo meticulosamente trabajado en cedro aromático. Familias enteras se habían reunido para la bendición oficial por parte del Padre Francisco. Los jóvenes aprendices de Miguel, ahora carpinteros novatos orgullosos de su trabajo, mostraban a sus familiares las bancas que habían ayudado a restaurar, las puertas que habían lijado, los pequeños detalles que habían aprendido a tallar. Miguel recorría la capilla, asegurándose de que todo estuviera perfecto, saludando a los vecinos que ahora lo trataban como a uno de los suyos. Entre la multitud, Miguel distinguió a Lola, radiante en un vestido azul que nunca le había visto. Había venido a escondidas de Carmen, o eso creía Miguel, para ver el resultado final del proyecto en el que había colaborado durante las últimas semanas. Lo que ninguno de los dos sabía era que Carmen había decidido, después de mucha reflexión, asistir también a la celebración. Se mantenía a distancia, evaluando silenciosamente al hombre en que Miguel se había convertido. El Padre Francisco acababa de comenzar la ceremonia de bendición cuando el olor a gasolina llegó a las fosas nasales de Miguel. Un instante después, un rugido ensordecedor sacudió el ambiente mientras las llamas devoraban vorazmente la parte trasera de la capilla, alimentadas por la gasolina que Eduardo había derramado momentos antes. El pánico se apoderó de los asistentes, que corrieron desesperados hacia la única salida disponible. ¡Fuego! ¡Todos afuera, rápido!, gritaba Miguel, ayudando a evacuar a los ancianos y niños. El humo espeso comenzaba a llenar el espacio, dificultando la visión y la respiración. Entre el caos y los gritos, Miguel hizo un recuento mental. El Padre Francisco estaba a salvo. Los jóvenes aprendices habían salido. ¿Dónde estaba Lola? Un escalofrío recorrió su espalda cuando no la vio entre la multitud que se agolpaba en el exterior. «Mi hija, Lola está adentro». El grito desgarrador de Carmen confirmó sus peores temores. Lola había regresado a la capilla, probablemente para rescatar algo valioso. Miguel no dudó ni un segundo. Contra todas las advertencias, se lanzó de vuelta al interior en llamas. El calor era abrasador, las vigas empezaban a ceder y el humo hacía casi imposible la visión. «Lola, ¿dónde estás?», gritaba desesperadamente. La encontró en la sacristía, atrapada por una viga caída que bloqueaba la puerta. Tosía violentamente. El humo había inundado ya sus pulmones. «Papá», gritó al verlo, y esa simple palabra, escuchada por primera vez, le dio a Miguel una fuerza sobrehumana. Con determinación feroz, logró mover la pesada viga lo suficiente para que Lola pudiera salir.
El camino de regreso era un infierno. Las llamas habían consumido casi toda la estructura, y el techo comenzaba a desplomarse. Miguel protegía a su hija con su propio cuerpo mientras avanzaban, centímetro a centímetro, hacia la salida cada vez más lejana. «Vamos a lograrlo, te lo prometo», repetía, aunque sus pulmones ardían y sus fuerzas comenzaban a fallar. Carmen había llegado a la entrada, gritando desesperadamente el nombre de su hija. Veía impotente cómo el fuego consumía la belleza que Miguel y la comunidad habían creado, pero nada de eso importaba si Lola no salía con vida. En ese momento, todas las heridas del pasado, todo el resentimiento acumulado parecía insignificante frente a la posibilidad de perder a su hija. Dentro de la capilla en llamas, Miguel sintió que sus piernas cedían, el oxígeno escaseaba, y las quemaduras en su espalda y brazos le causaban un dolor insoportable. Fue entonces cuando lo vio, un rayo de luz atravesando el humo denso, y en él, la silueta inconfundible de la Virgen, exactamente como en su visión meses atrás. «La fe mueve montañas», escuchó claramente en su mente, y en ese instante supo que no estaba solo en aquel infierno. Con un último esfuerzo sobrehumano, Miguel empujó a Lola a través de una ventana rota hacia los brazos de Carmen, que esperaba afuera. «Miguel, sal tú también», gritó Carmen, extendiendo su mano hacia el hombre que una vez había amado. Sus ojos se encontraron a través de las llamas, décadas de dolor y arrepentimiento concentrados en una mirada. Miguel intentó avanzar, pero en ese momento una viga ardiente se desprendió del techo, golpeándolo brutalmente. Lo último que vio antes de que la oscuridad lo envolviera fue el rostro desesperado de Carmen y las lágrimas de Lola, y pensó que, si este era el final, al menos había conseguido hacer lo correcto una vez en su vida. «Gracias, Virgencita», susurró mientras la inconsciencia lo reclamaba. La luz blanca del hospital fue lo primero que Miguel vio al abrir los ojos 3 días después. La desorientación inicial dio paso a la sorpresa cuando distinguió 2 figuras junto a su cama. Carmen, con ojeras marcadas de quien no ha dormido en días, y Lola, sosteniendo su mano con delicadeza, como si temiera romperla. «¿Estás despierto?», susurró la adolescente con la voz quebrada por la emoción. «Los médicos dijeron que podías no despertar nunca». Miguel intentó hablar, pero el dolor en su garganta, dañada por el humo, se lo impidió. Carmen se acercó con un vaso de agua, ayudándolo a beber con una gentileza que no había esperado. «Salvaste a nuestra hija», dijo simplemente. «Arriesgaste tu vida sin pensarlo». En su voz no había ya el rencor de antes, sino una especie de asombro resignado, como quien finalmente acepta una verdad largamente negada. No podía perderla otra vez. Logró articular Miguel con dificultad. El silencio que siguió estaba cargado de emociones contenidas, de conversaciones pendientes, de heridas que comenzaban, lentamente, a cicatrizar. Fue Lola quien rompió el silencio, explicando lo ocurrido tras su pérdida de conciencia, cómo los bomberos lo habían rescatado en el último minuto, cómo había sido trasladado de urgencia al hospital con quemaduras graves y daño pulmonar. Eduardo confesó todo, añadió. Lo encontraron cerca, observando el incendio. Admitió que quería vengarse de ti y destruir lo que habías construido. Miguel asintió levemente. No sentía odio hacia Eduardo, solo una profunda lástima por un hombre consumido por la amargura. ¿Y la capilla?, preguntó, temiendo la respuesta. La estructura principal resistió, explicó Carmen, sorprendiendo a Miguel con su conocimiento detallado. El altar que tallaste quedó intacto, protegido por una de las paredes que no cedió. La gente del barrio lo considera un milagro. En los días siguientes, la habitación de Miguel se convirtió en un constante desfile de visitantes. Los jóvenes aprendices traían pequeños objetos tallados como ofrendas de recuperación. Vecinos de San Juan llegaban con comida casera y agradecimientos. El padre Francisco pasaba largas horas conversando sobre planes futuros, como si diera por sentado que Miguel se recuperaría completamente. Una tarde, mientras Miguel descansaba solo, el padre Francisco entró con una caja de madera antigua. «Encontramos esto en el archivo de la basílica», explicó, mostrándole un pequeño diario con cubierta de cuero gastado. «Pertenecía a María Vega, tu madre». Con manos temblorosas, Miguel abrió el diario. Allí, en la caligrafía delicada de su madre, encontró entradas que databan de sus últimos meses de vida. Una en particular le robó el aliento. «Hoy tuve un sueño con la Virgencita», me mostró a mí Miguel, usando sus manos benditas para reconstruir una iglesia
y enseñar a jóvenes el oficio que su padre le enseñó a él. Le pedí que cuide de mi hijo cuando yo no esté, que lo guíe de regreso cuando se pierda, porque sé que su destino es grande, aunque él aún no lo sepa. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Miguel. Su madre había visto, décadas atrás, el camino que él finalmente había encontrado. La visión que había experimentado en la basílica no era solo un milagro personal, sino el cumplimiento de la oración de una madre moribunda. Los meses pasaron. La recuperación física fue lenta y dolorosa, pero cada día traía pequeñas victorias. Las quemaduras en su espalda y brazos dejarían cicatrices permanentes, pero Miguel las veía como recordatorios de su transformación, marcas externas de un cambio interior mucho más profundo. La capilla fue reconstruida, más hermosa que antes. Donde el fuego había destruido, surgieron nuevas estructuras, más sólidas y resistentes. Miguel dirigía los trabajos desde una silla al principio, luego participando cada vez más activamente conforme su cuerpo sanaba. La comunidad entera se había volcado en el proyecto, convirtiendo la tragedia en una oportunidad de unión y renovación. Una mañana, exactamente un año después del incendio, Miguel contemplaba con satisfacción la capilla totalmente restaurada. El nuevo altar, aún más elaborado que el anterior, resplandecía bajo la luz que entraba por los vitrales coloridos. Un sentimiento de plenitud lo embargaba mientras repasaba mentalmente el camino recorrido desde aquella noche en la basílica, cuando sus dedos habían tocado accidentalmente el manto sagrado. «Es más hermosa que antes», dijo una voz familiar a sus espaldas. Carmen se acercaba, sosteniendo algo entre sus manos. Miguel la observó, notando cómo la tensión que antes caracterizaba su presencia había dado paso a una calma resignada, casi serena. «Encontré esto entre mis cosas», continuó, entregándole un pequeño objeto. «Pensé que querrías tenerlo de vuelta». En sus manos estaba el colgante de madera que Miguel había tallado para ella cuando eran jóvenes. Una delicada rosa de Guadalupe que había trabajado durante semanas para capturar perfectamente cada detalle. Carmen lo había conservado todos estos años, a pesar del abandono, a pesar del dolor. Siempre fue demasiado hermoso para desecharlo, explicó simplemente. No era una declaración de perdón total, pero sí un reconocimiento de que lo bello merecía ser preservado, incluso cuando venía de manos que habían causado dolor. Esa misma tarde, mientras Miguel compartía un café con Lupita en la pequeña cafetería frente a la basílica, la anciana vendedora de velas le contó algo que completó el círculo de su historia. «¿Sabes por qué te ayudé desde el principio?», preguntó con esa sonrisa enigmática tan característica. «Cuando tenía 15 años, la Virgencita se me apareció. Me dijo que algún día llegaría a la basílica un hombre perdido, con manos de artista y corazón quebrado, y que yo debería ayudarlo a encontrar su camino». Miguel la miró asombrado. «¿60 años esperaste?», preguntó, haciendo cálculos mentales. «La fe no tiene prisa, hijo», respondió Lupita con sencillez. «Y los planes de la Virgencita siempre se cumplen, aunque nosotros tomemos desvíos en el camino». Un año había transcurrido desde aquel día en que Miguel Ángel Suárez había entrado a la Basílica de Guadalupe como ladrón y había salido como un hombre transformado. Ahora, en una tarde tranquila de diciembre, caminaba por las calles de la colonia San Juan, ya no como un extraño, sino como parte integral de aquella comunidad que lo había acogido. Los niños lo saludaban por su nombre, los ancianos lo bendecían a su paso, y en su taller, una docena de jóvenes aprendían el noble oficio de la carpintería, alejados de las calles y las tentaciones que él mismo había conocido también. La relación con Carmen había evolucionado lentamente hacia un respeto mutuo que, si bien distaba mucho del amor juvenil que una vez compartieron, les permitía criar juntos a Lola, cada uno aportando lo mejor de sí mismos. Las cicatrices del abandono nunca desaparecerían completamente, pero habían aprendido a construir algo nuevo sobre los cimientos del pasado, exactamente como Miguel había hecho con la capilla destruida. Una tarde, Miguel decidió visitar la basílica, acompañado de Lola, y, para su sorpresa, Carmen aceptó unirse a ellos. Los tres caminaron en silencio por la gran explanada, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Al entrar al recinto sagrado, Miguel se detuvo frente al manto de la Virgen, aquel que había intentado profanar y que, paradójicamente, había sido el instrumento de su salvación. Observó con reverencia genuina la imagen que por tantos años había ignorado y después despreciado. «Papá»,
La voz de Lola interrumpió sus pensamientos. ¿Cómo fue realmente? La visión que tuviste aquí, cuando cambiaste. La pregunta, formulada con la directa curiosidad de la adolescencia, hizo que Carmen también lo mirara con interés. Nunca habían hablado detalladamente sobre aquel momento trascendental. Miguel contempló el manto por unos instantes más antes de responder. La Virgen no siempre habla con visiones espectaculares, hija. A veces, simplemente nos recuerda quiénes somos realmente, dijo finalmente. Yo había olvidado quién era. Había enterrado al carpintero bajo capas de amargura y malas decisiones. Ella simplemente quitó esas capas y me mostró lo que siempre había estado ahí. Esa noche, en el pequeño taller que había construido junto a su modesta casa, Miguel guiaba las manos de Lola mientras trabajaban juntos en un retablo miniatura destinado a presidir el comedor de Carmen. La madera tiene memoria, explicaba pacientemente a su hija. Recuerda el árbol que fue, el suelo donde creció, el sol que lo alimentó. Nuestro trabajo no es cambiarla, sino revelar la belleza que ya existe dentro de ella. Mientras las manos de padre e hija trabajaban al unísono, Miguel reflexionaba sobre el extraordinario camino que lo había llevado hasta este momento. Había entrado a la basílica como un ladrón desesperado y había salido como un hombre redescubierto. Sus manos, que una vez habían intentado robar lo sagrado, ahora creaban belleza y enseñaban a otros a hacer lo mismo. Su vida, que había sido una sucesión de fugas y abandonos, ahora estaba firmemente anclada en la comunidad y la familia. El verdadero milagro, comprendió Miguel mientras observaba el rostro concentrado de su hija tallando con precisión un pétalo de rosa, no había sido la visión espectacular ni la intervención divina en el incendio. El verdadero milagro era mucho más sutil y profundo. Era la capacidad humana de transformación, la posibilidad siempre presente de reconstruir una vida despedazada, de encontrar propósito en el servicio a los demás, de regresar a casa después de haberse perdido por completo. ¿Sabes, Lola?, dijo mientras limpiaba una viruta de madera del pelo de su hija. A veces tenemos que tocar fondo para poder mirar hacia arriba. Y a veces necesitamos perderlo todo para descubrir lo único que realmente importa.